En el contexto de la tesis doctoral en Sociología, efetuada en el Instituto Universitário de Lisboa, realicé una investigación sobre las personas mayores residentes en el barrio de São José, edificado en las inmediaciones de la Avenida da Liberdade y en el centro de Lisboa, y en el barrio de Benfica, edificado en la periferia de Lisboa, a par con los campos de aplicación y desarrollo de esta investigación. Todo el proceso de investigación está estructurado en 8 capítulos, a los que se añaden 4 anexos. Por consiguiente, expondré aquí principalmente un capítulo que, en primer lugar, propuso responder a la siguiente cuestión: ¿de qué modo los ancianos residentes en los barrios de São José y Benfica accionaron y accionan durante la modernidad avanzada la agencia en los espacios y comunidades locales, interlocales y translocales? En segundo lugar, esta cuestión me condujo a estudiar otra cuestión: ¿cuáles son las estructuras que constriñeron y constriñen, o que favorecieron y favorecen esta agencia? Por lo tanto, propuse tomar como punto de partida las relaciones entre agencia y estructura desde la perspectiva de las teorías sociológicas contemporáneas. De este modo, fundamenté teóricamente este capítulo, primero en las teorías que concernen al envejecimiento y después en la teoría sociológica general, compuesta, por ejemplo, por el interaccionismo simbólico, las teorías de la acción racional, el estructuralismo y las teorías de Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Margaret Archer y Nikos Muzelis. Finalmente, asenté teóricamente este capítulo en las teorías de la modernidad avanzada, las teorías del capital social y las propuestas sobre las redes sociales. Estando comprendidos en las últimas, no solo los análisis a partir de las redes sociales, sino también la sociología de la familia, los estudios urbanos y, en el interior de estos, los estudios sobre las redes de vecindad urbana. He intentado incorporar todo el marco metodológico de la investigación en este capítulo. Así es que en el plano metodológico, los objetivos de toda investigación coincidieron con los de este mismo capítulo y fueron establecer vínculos entre los trabajos etnográficos elaborados durante aproximadamente 4 años, de acuerdo con los parámetros de la observación sobre todo participante y el registro fotográfico, las 30 entrevistas semiestructuradas, la creación de 30 esquemas y 15 dibujos de líneas de vida, genealogías y mapas de las redes amicales y las redes de conocidos, la recogida de datos documentales publicados tanto en papel como en formato electrónico y la recogida de datos estadísticos a partir de la información de los censos portugueses 2011 sobre las edificaciones y la población de los barrios estudiados. Aparte de estos aspectos metodológicos, para estudiar estas cuestiones sobre la modernidad avanzada, recurrí a la construcción de una tipología ideal de acuerdo con la metodología weberiana, que cerró 4 tipos ideales de agentes sociales:
agentes consistentes, agentes moderados, agentes alentadores y agentes conversacionales, según un proceso de mejoramiento escalonado del diseño de investigación resultante de los procedimientos metodológicos adecuados, construí una hipótesis de trabajo más concreta del siguiente modo. Podemos considerar que, durante la modernidad avanzada, los ancianos de los barrios de São José y Benfica accionaron y accionan de modos diferentes la agencia en los espacios de comunidades locales, interlocales y translocales, y que esta fue y es constreñida o favorecida por diferentes estructuras posicionales, reticulares y espaciales locales, siendo posible hablar de intra- e interrelaciones de estas estructuras. En este punto, es necesario enseñar estas dinámicas en los barrios estudiados. En ciertos casos estudiados, los ancianos reforzaron escalonadamente la condición de agentes en beneficio del espacio urbano y la comunidad local por medio de un itinerario continuado de intervenciones que fueron la creación y la manutención de espacios semipúblicos locales, la realización de una petición sobre un espacio público local y o la participación en esta, las reclamaciones y las alertas sobre el espacio urbano y la comunidad local, etc. Estos ancianos hablan esporádicamente del barrio, siendo pocas las conversaciones sobre otros espacios y comunidades inter- y translocales. Los mismos ancianos hacen un poblamiento dinámico del espacio urbano del barrio, así como pueblan con dinamismo otros lugares de la ciudad y el país. Y, de modo general, conocieron países extranjeros o continúan en este momento indo al extranjero, pero reportaron no haber hecho intervenciones en el exterior de la comunidad y el espacio urbano local. Hablo aquí sobre ancianos con grandes redes sociales y muy cuantiosas de nodos de conocidos. Habitualmente, estos ancianos son graduados y concluyeron la carrera en la categoría socioprofesional de los profesionales intelectuales y científicos. Todos residen en el barrio de Benfica. Estos agentes podrán ser denominados agentes consistentes. En otros casos estudiados, los ancianos realizaron intervenciones de modo esporádico en el barrio donde residieron o residen, por medio de la participación en programas de televisión que dieron a conocer su junta de freguesia y mantienen conversaciones sobre el barrio. Estos agentes no procedieron a intervenciones en el exterior del espacio urbano y de la comunidad local. Generalmente los mismos agentes se encuentran en situaciones de confinamiento en los espacios locales e interlocales, pero los abandonan excepcionalmente para poblar otros espacios del país. La mayoría de los agentes no viajó al extranjero. Sus grandes o medias redes sociales son ricas en parientes, conocidos y profesionales del barrio. De modo general, estos ancianos no tienen escolaridad o concluyeron los primeros años de escolaridad y ya completaron la trayectoria socioprofesional
en la categoría de los empleados ejecutantes. Los mismos residieron o residen en el barrio de San José. Este tipo de situaciones procede de los denominados agentes moderados. En otros contextos estudiados, los agentes ancianos presentaron reclamaciones y propuestas direccionadas habitualmente a organizaciones locales y organizaciones inter- y supralocales relacionadas con los barrios que recubren el estudio. Estos agentes hablan poco de los barrios, casi no hablan de los espacios y las comunidades inter- y translocales, así como engloban una pluralidad de poblamientos de los espacios. Todos estos contienen redes sociales de medio o pequeño tamaño y el número de nodos de conocidos es importante en la composición de estas redes. En este tipo están compreendidos ancianos con pluralidad de trayectorias escolares o académicas y categorías socioprofesionales en que se incluyeron. Estos moraron o moran en los barrios de Benfica y São José. Pareceu interessante adotar finalmente la denominación de agentes alentadores. En términos generales, las dinámicas de interacción en escenarios socioespaciales incluyen a veces conversaciones a propósito de los barrios. También aquí es importante identificar las situaciones de ancianos que agencian únicamente en favor de los barrios por medio de las conversaciones a propósito de estos. Los ancianos casi no mantienen conversaciones sobre los espacios y las comunidades inter- y translocales, así como se encuentran frecuentemente confinados a los espacios urbanos de los barrios. Los agentes contienen medias o pequeñas redes sociales y los nodos de conocidos son los que más contribuyen a la composición de estas redes sociales. Los mismos ancianos no tienen escolaridad o concluyeron los primeros años de escolaridad y la mayor parte completó la trayectoria socioprofesional en la categoría de los empleados ejecutantes. Estos residieron o residen en los barrios de Benfica y São José. Para completar la tipología, adopté la denominación de agentes conversacionales. Habiendo expuesto los tipos ideales de ancianos que se manifestaron en la investigación de la agencia accionada durante la modernidad avanzada en los espacios y comunidades locales, interlocales y translocales, es necesario determinar elementos importantes de la estructura espacial de ambos barrios y los resumiré a continuación. De hecho, las organizaciones locales y las organizaciones relacionadas con los espacios y comunidades locales, más concretamente los trabajadores de estas organizaciones, fomentan directo o indirectamente las intervenciones y conversaciones a propósito de los barrios, así como el poblamiento de los espacios y las redes. Esto ocurre porque los ancianos se interesan por sus modus operandi y, de igual modo, por la promoción de actividades orientadas a las sociabilidades, actividades físicas, aprendizajes de diversos tipos, etc. Al mismo tiempo, la morfología espacial del barrio de São José es empinada, esto es, las calles contienen una pendiente pronunciada y los edificios no tienen ascensor.
lo que constriñe la agencia estudiada y aumenta la soledad de los ancianos residentes. En cambio, la morfología espacial del barrio de Benfica es más horizontal. Esto es, comprende amplios espacios sin inclinación y muchos edificios con ascensor, lo que favorece aquella agencia. Así, ni todos los mismos ancianos seleccionan demasiado las redes amicales y organizacionales donde se encuentran embebidos, sobre todo cuando están más confinados al espacio de los barrios. Habitualmente, los ancianos residentes en el barrio de Benfica y englobados en los tipos agentes consistentes y agentes alentadores, tienen amigos residentes en el exterior del barrio, con quienes prefirieron relacionarse de modo externo a los ámbitos familiar y local, y quizás correspondan más a las teorizaciones de la modernidad avanzada con respecto a la sociedad de la individualización. Con todo, a pesar del poblamiento multilugar de la mayoría de estos últimos, aquellos que menos seleccionan a las personas contenidas en sus redes son generalmente aquellos para quienes el barrio y la vecindad son opciones importantes y complicadas de reemplazar. Es igualmente importante mencionar que el gran tamaño de las redes y su composición con semejanza de género favorecen tanto los agentes consistentes como los agentes moderados, que son aún favorecidos por los pequeños apoyos simbólicos obtenidos de y concedidos a más nodos. Las intervenciones consistentes y moderadas de los agentes fueron beneficiadas con las conversaciones a propósito de los barrios, aunque el poblamiento activo de espacios locales y translocales diferencia los agentes consistentes. Los ancianos pertenecientes al tipo agentes consistentes presentan antagonismos claros en relación a los ancianos pertenecientes al tipo agentes conversacionales. En las intervenciones ejecutadas o no ejecutadas en los espacios urbanos y comunidades locales y su articulación con las estructuras reticulares. Y, a modo de ejemplo, el gran tamaño de las redes sociales favoreció a los primeros. He denominado este nuevo hecho de globalizaciones contradictorias en el sentido de aquellos antagonismos agenciales y reticulares, así como de fuertes ventajas posicionales de ancianos residentes en el barrio de Benfica e integrados en los tipos agentes consistentes y agentes alentadores en comparación con todos los otros. Otras conclusiones del análisis empírico apuntaron en trazos generales a los ancianos y sus contornos que se encuentran en situaciones de mayores o menores invisibilidades. Esto sugiere que los mismos ancianos son, en mayor o menor grado, prácticamente desconocidos y se encuentran más o menos disociados del dominio público o del dominio más amplio que los barrios donde viven y sus habitantes. La idea de invisibilidad de estos ancianos está relacionada con el concepto de agencial y más específicamente con la agencia accionada durante la modernidad tardía en los espacios y comunidades locales, interlocales y translocales, siempre que esta agencia no haya entrado o no entre en el dominio público. El agencial es orientado
Isto supone que es favorecido o constreñido por el extratoral. En todo caso, los agentes sociales ancianos no se encuentran completamente subordinados a las estructuras, puesto que los mismos no son, por ejemplo, simplemente conductores pasivos de normas y valores, códigos ocultos o discursos que son compartidos socialmente. Por tanto, descubrí varias relaciones entre agencia y estructuras, así como varias relaciones en el interior de las agencias y estructuras. Cada una de las estructuras condiciona y favorece la agencia, como observé en la estructura espacial local. A pesar de todo, la promoción de varias relaciones agenciales y estructurales ocasionada por la estructura posicional no impide la mayor indivisibilidad de esta estructura. Con esto quiero decir que los niveles de formación escolar o académica completados por aquellos ancianos los condujeron generalmente a las categorías socioprofesionales en que se ha introducido. Finalmente, cabe mencionar que este capítulo permitió comprender que la presunción de sentido común en relación a estos ancianos urbanitas como individuos frecuentemente alienados y aislados no es concordante con los hibridismos subyacentes a estos ancianos. Concretamente, por lo que concerne a su agencia orientada durante la modernidad avanzada a los espacios y comunidades locales, interlocales y translocales, y también a sus estructuras reticulares, estructuras posicionales y las estructuras espaciales de los barrios donde residen, así como por lo que concierne a las diferentes articulaciones entre estas estructuras y entre estas mismas estructuras y aquella agencia.